El ejército alemán invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial, según la mayoría de los historiadores. El ejército alemán, junto con el ejército soviético que invadió desde el este el 17 de septiembre, superaron y abrumaron a Polonia en aproximadamente un mes de intensos combates. Pero nunca se rindieron. El gobierno huyó a Gran Bretaña, formó un gobierno en el exilio, y las fuerzas polacas siguieron luchando por los aliados en el este y oeste, por tierra, aire y mar durante toda la guerra. Y de todas esas historias de heroísmo de las fuerzas polacas en la Segunda Guerra Mundial, una historia temprana demuestra verdaderamente la tenacidad de un pueblo que se negó a ser derrotado en espíritu. El incidente del Orcel de 1939 y la increíble escapada del submarino llamado el Águila merece ser recordado. La Segunda República Polaca fue establecida el 28 de noviembre de 1918, tras el final de la Gran Guerra. Polonia reconoció de inmediato que la nación recién reconstituida debería defender sus fronteras, incluyendo la creación de una marina. La República recibió 6 torpederos alemanes como reparaciones de guerra, creando una flota simbólica para proteger las 90 millas de costa norte, sin puertos marítimos importantes. La República emprendió un plan de expansión principalmente para defender la costa polaca de la flota báltica soviética. A pesar de los ambiciosos planes de la República, financiarlos fue difícil durante la Gran Depresión. La Marina construyó 2 puertos y adquirió buques de guerra modernos de Francia, el Reino Unido y los Países Bajos, pero el presupuesto era insuficiente para desarrollar la flota deseada. En 1923, la Marina creó una fundación, luego llamada el Fondo de Defensa Marítima, para recaudar fondos públicos y construir un submarino moderno. El esfuerzo se volvió más organizado, desde vender monedas conmemorativas hasta colecciones a través de organizaciones cívicas, Boy Scouts e iglesias. Para 1935 se había recaudado suficiente dinero para considerar un diseño. La Marina seleccionó al sindicato de astilleros holandeses y encargó 2 submarinos, uno financiado por el Fondo de Defensa Marítima y el otro por el presupuesto estatal. No obstante, para reducir costos, el 85% se pagaría en productos agrícolas polacos, principalmente cebada de cervecería. Los submarinos serían diseñados conjuntamente por ingenieros polacos y holandeses, con innovaciones como controles hidráulicos confiables y un diseño soldado con marcos exteriores, permitiendo más espacio interior. Con 84 metros de largo y desplazando 1.110 toneladas en la superficie, los buques estaban bien armados para su tamaño, con un cañón de cubierta Bofors de 105 milímetros y 12 tubos de torpedo de 550 milímetros, con una carga máxima de 20 torpedos. Propulsados por motores diésel eléctricos gemelos, los barcos alcanzarían una velocidad superficial de casi 20 nudos y una autonomía de 7.000 millas náuticas. El buque financiado por el gobierno sería construido en Rotterdam y se llamaría Buque de Guerra de la República de Polonia, SEUMP, que significa aproximadamente Buque de Guerra de la República de Polonia, buitre. Y el construido con fondos de arreglos públicos se construiría en Duskelda y se llamaría Buque de Guerra de la República de Polonia Orcel, o Águila. La quilla de Orcel se colocó en agosto de 1936. El barco fue botado en enero de 1938 y comisionado en febrero de 1939. En ese momento, el Orcel era uno de los submarinos más avanzados del mundo. No obstante, esto no bastaría. Al invadir Alemania en septiembre, la Marina polaca solo contaba con 5 submarinos, 4 destructores, una gran capa de minas y pocas embarcaciones menores. La Kriegsmarine alemana los superaba significativamente. 3 de los 4 destructores polacos, conscientes de ser blancos fáciles en el mar Báltico, zarparon hacia Inglaterra incluso antes de que Alemania declarara la guerra. Los submarinos polacos fueron asignados para defender la costa polaca en el Plan Borek o Plan SAC. Los submarinos patrullaban la costa polaca para prevenir una invasión alemana y atacar embarcaciones alemanas que bombardearan las fortificaciones costeras. Se ordenó a los submarinos ahorrar municiones para barcos importantes y seguir el derecho internacional al hundir embarcaciones, notificando a los barcos desarmados antes de hundirlos. Si el plan se volvía inviable, los submarinos debían operar en el Báltico el mayor tiempo posible y luego buscar ir a Gran Bretaña o internarse en un puerto neutras. Finalmente, 3 de los 5 submarinos quedaron tan dañados que tuvieron que internarse en puertos de la neutral Suecia sin poder llegar a Gran Bretaña. El submarino de colocación de minas Buque de Guerra de la República de Polonia Wilk, o Lobo, logró el difícil viaje para unirse a los destructores que habían escapado a Gran Bretaña.
Pero el Orcel tendría lo que el primer ministro británico Winston Churchill describió como la historia de aventura más grande que surgió de la guerra. El Orcel zarpó al mar Báltico el 4 de septiembre, pero fue detectado y atacado por 2 dragaminas alemanes clase M. Una explosión de carga de profundidad dañó el submarino, provocando una fuga de aceite y otros desperfectos. El Orcel huyó amparado por la noche, pero requería reparaciones. Además, el capitán Heinrich Koichkowski enfermó con una afección misteriosa, quizás tifus o apendicitis. El capitán decidió buscar un puerto neutral en Tallinn, Estonia, en lugar de Suecia, probablemente porque conocía el puerto de sus estudios allí. El Orcel llegó al puerto neutral con su horizonte medieval el 14 de septiembre. Los estonios, que buscaban mantener su neutralidad, quizás no estuvieron contentos de ver el barco polaco. Sin embargo, según la Convención de La Haya, un barco de una nación beligerante podía permanecer en un puerto neutral por 24 horas. Al inicio, los estonios recibieron a Koichkowski con agrado, lo llevaron al hospital y ayudaron con las reparaciones. Ya había un barco mercante alemán en el puerto, y según las reglas de la Convención, el submarino debía esperar 24 horas después de que se fuera para poder salir, extendiendo la estancia a 48 horas. Pero al día siguiente, un oficial naval estonio con guardia armada informó al teniente Jan Grudzinski, ahora a cargo de la tripulación, que el Orcel sería internado. Bajo la presión alemana más que por la ley, los estonios empezaron a desmantelar el barco al día siguiente. Confiscaron todas las cartas de navegación, las armas cortas de la tripulación, la munición para las armas y bajaron la bandera polaca. El agregado naval británico visitó brevemente, pero los estonios le negaron el acceso al barco. Logró darle su tarjeta de presentación a un marinero polaco. En la parte posterior estaba escrito: «Buena suerte, Dios te bendiga». Grudzinski y su tripulación decidieron no quedarse en Estonia. Grudzinski fingió cooperar mientras la tripulación se alistaba, siguiendo un plan. Mientras que 14 de los 20 torpedos habían sido retirados, el 18, la tripulación saboteó las cuerdas del equipo necesario para retirar los torpedos de popa, retrasando a los estonios por otro día. Un tripulante pasó el 17 pescando en un bote, lo cual los estonios permitieron al no considerarlo amenazante. Fingiendo pescar, sondeó el puerto buscando una ruta de escape para el submarino. Al anochecer, los cables de amarre fueron cortados a la mitad. El plan era partir a medianoche del 18, pero un oficial estonio sospechoso llegó y se quedó casi 1 hora y media hasta convencerse de que la tripulación no planeaba nada. Finalmente, alrededor de las 3, Grudzinski dio la orden de intentar la fuga. Los tripulantes dominaron a un guardia estonio en la torre de mando del submarino atracado. En la sala de control de abajo, un segundo guardia se encontró mirando el cañón de un revólver. Pronto ambos estaban atados y amordazados. Los tripulantes con hachas cortaron velozmente el cable eléctrico próximo a la luz de búsqueda y los cables telefónicos. Finalmente, cortaron los cables de amarre y el Orcel se alejó del muelle. La dramática huida ocurrió solo 17 días después de que Adolf Hitler desencadenara la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. Pero el barco encalló en un banco de arena y los estonios, alertados, comenzaron a disparar con ametralladoras. Las luces de búsqueda iluminaron el barco, mientras la artillería de las fortificaciones del puerto abría fuego. Afortunadamente, el fuego fue impreciso y el barco solo sufrió daños menores. Grudzinski invirtió los motores, liberando el submarino hacia aguas profundas. Pasó el día siguiente en el fondo, ahora perseguida por la Kriegsmarine. En la huida y el fuego estonio, su equipo de radio había sido dañado y el barco ahora estaba a más de 2000 kilómetros de Gran Bretaña. La mayoría estaba llena de naves enemigas que la buscaban y no tenía mapas de navegación. Grudzinski fue a Suecia para dejar a los 2 guardias estonios que había capturado. La prensa alemana y Estonia los declaró muertos en el mar, pero en realidad se les dio ropa, dinero y alimentos. Grudzinski esperaba capturar un mercante alemán y tomar sus cartas, pero solo encontraron buques de guerra. Un avión alemán intentó un ataque, pero el submarino logró escapar a aguas profundas. Un buque alemán los avistó, pero los confundió con un submarino sueco en una patrulla de neutralidad. Grudzinski estaba resuelto a pelear cuanto fuera posible, pero no hubo objetivos. Con el barco dañado y con poca agua fresca tras la huida, con un eje de hélice doblado y dirección averiada, decidió ir a Gran Bretaña. Sin mapas, solo tenían una lista de faros para navegar por la costa báltica y alrededor de Dinamarca. El 14 de octubre el barco llegó a la costa de Escocia y, sumergido para eludir a los aliados, reparó la radio lo suficiente para enviar un mensaje. Los británicos estaban atónitos, creyendo que el Orcel había sido hundido mucho antes.
Un destructor británico los escoltó al puerto, 43 días después de salir de Polonia, 26 días tras su audaz escape de Tallin y 8 días luego de la rendición de las últimas unidades del ejército polaco en casa. En el puerto, Henry Kamiński, capitán del OPS Buk, el único otro submarino polaco que llegó a Gran Bretaña, los recibió. La extraordinaria fuga y viaje del Orcel fue anunciada por los aliados en diciembre, proporcionando buenas noticias muy necesarias para los aliados durante un año difícil con pocos éxitos que presumir. El Orcel fue reparado y entró en servicio el 1 de diciembre, comenzando a patrullar como parte de la segunda flotilla de submarinos británica. El 8 de abril de 1940, el Orcel encontró un buque mercante alemán llamado Río de Janeiro. Cuando el buque intentó escapar, el Orcel lo hundió con torpedos, siendo el primer barco polaco en hundir una nave enemiga con torpedos durante la guerra. El submarino ignoraba que el barco era parte de la Operación Viserobung, la invasión prevista de Noruega. El barco, en una misión secreta con tropas alemanas, no rescató a los supervivientes para no alertar a Noruega de un ataque inminente. Cuando la información se filtró por los canales noruegos, ya era demasiado tarde para ser útil. El Orcel continuó su servicio con la segunda flotilla de submarinos hasta junio, cuando en su séptima patrulla, el valiente buque que soportó tal aventura simplemente desapareció sin dejar rastro, junto con toda su tripulación de 54. El gobierno polaco escapó a Gran Bretaña, formando un gobierno en el exilio, llevando consigo las reservas de oro del país que financiaron sus esfuerzos durante la Segunda Guerra Mundial. La Marina polaca, junto con barcos liberados de Gran Bretaña, contribuyó significativamente a la guerra en el Atlántico. Participaron en hundir el acorazado alemán Bismarck en 1941, escoltaron convoyes en la batalla del Atlántico y apoyaron la invasión de Normandía en junio de 1944. Los soviéticos afirmaron que los estonios debieron haber ayudado al Orcel a escapar, y usaron eso como pretexto para forzar un tratado sobre Estonia, que permitía a los soviéticos construir bases en Estonia. Más tarde ese año, la Unión Soviética invadió y ocupó Estonia. Estonia sufrió enormemente durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que un cuarto de la población del país murió en el conflicto. El capitán original del Orcel, Heinrich Kloikowski, fue capturado por los soviéticos en Estonia y luego logró llegar a Inglaterra después de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se unió a los aliados. Fue juzgado por deserción por sus acciones al llevar el Orcel a Tallin, condenado en una carta por los oficiales restantes. Fue condenado y despedido de la Marina. La desaparición del Orcel es el gran misterio de la Marina polaca. Se cree que el submarino chocó con una mina, pero sin encontrar los restos no se puede confirmar. Se han enviado varias expediciones para intentar identificar el naufragio del Orcel, pero el Mar del Norte está lleno de naufragios de las dos guerras mundiales, y hasta la filmación de este episodio, el naufragio del Orcel aún no se ha encontrado. Parece que la mayor historia de aventuras que surgió de la guerra ha terminado con un signo de interrogación. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de El Hombre de la Historia, con pequeños fragmentos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón de me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, escríbelos en los comentarios. Responderé personalmente. Sigue a El Hombre de la Historia en Facebook, Instagram, Twitter y visita nuestra tienda en teespring.com. Para más episodios sobre historia olvidada, simplemente suscríbete.